Bueno, continuamos con la siguiente charla en la que hablaremos sobre las nuevas organizaciones. ¿Cuál es el futuro de estas? ¿Cuáles son las claves para que una organización pueda conseguir el éxito? De contestar a estas grandes preguntas y otras muchas se encargará José Manuel Portalo, director técnico de SMEN, de la mano de nuestra compañera Araceli Araujo, directora del Departamento de Calidad de Fundación PRODE, como moderadora. Iba a pediros que subáis al escenario, pero soy muy rápido y ya estáis aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como ya nos ha introducido nuestra compañera Maika, en esta segunda mesa tenemos con nosotros a José Manuel Portalo. Nosotros lo conocemos desde ya hace 8 años, que se dice pronto. Pero para quienes no los conozcáis, José Manuel es psicólogo y director técnico de SMEN desde el año 2000. Y además, durante los años 2015 y 2020, fue director insular de Discapacidad e Innovación Social del Consejo de Mallorca. SMEN es una organización de Baleares que nace en el año 1962 para que las personas con discapacidad intelectual y su familia pudieran disfrutar de sus vidas. Con el paso del tiempo, la entidad ha evolucionado y comparte su manera de trabajar con personas que tienen otras necesidades. Así que bienvenido, José Manuel. Y bueno, la primera pregunta que quería hacerte era ¿cuáles han sido los hitos más importantes que han ido transformando SMEN? Si tuvieras que decir, pues bueno, esto fue un antes y un después en la forma de trabajar de nuestra organización. Bueno, gracias, Araceli. La verdad es que bien hallado, estoy feliz de estar aquí, me siento como en casa. Siempre me hacéis sentir súper a gusto y me siento uno más cada vez que nos acompañamos mutuamente y aprendemos juntos a hacer cosas, ¿no? A ver, yo creo que respecto a esto, nuestras organizaciones, y a PRODE también les sucede y a otras muchas, ¿no? Tenemos, como se decía esta mañana, un nacimiento vocacional y a veces desde la vocación también un poco que te desata el trauma, ¿no? El trauma de tener unas personas que sientes y ves que tienen unos derechos que se respetan de forma diferente a los derechos del resto de personas. Entonces, en el 62, ya ha llovido ya 60 años, cada vez menos, cada vez llueve menos, por cierto. Pero desde entonces yo creo que ha habido un hilo conductor que es clave, que es el compromiso con la razón de ser de la organización, que no es más que no querer nada para la otra persona que no quiera yo para mí mismo, ¿no? Por tanto, la organización es un medio para las personas y no al contrario. Y esto nos ha llevado a nosotros a salir y a no quedarnos nunca en la zona de confort. Por ejemplo, en el 86, con el nacimiento de la LISMI, pusimos en marcha uno de los primeros centros especiales de empleo, a la vez que otros muchos se pusieron en marcha en España, con una imprenta. Y lo primero que hicimos, pocos años después, en el 95, cuando aprendíamos un poco de lo que hacían otros, es poner en marcha simultáneamente programas de empleo con apoyo. Entonces, ¿qué hacíamos? Sacar a los mejores trabajadores del Centro Especial de Empleo para que fueran a trabajar en el mercado laboral ordinario. Esto va contra los principios de cualquier empresa. Diréis, pero nos decía, pero estáis locos. O sea, si sacáis a los mejores, dejaréis de ser productivos, dejaréis de hacer las cosas bien, etcétera, ¿no? Pues nosotros pensábamos un poco lo contrario, y es que conciliar contrarios nos iba a llevar, o principios diferentes, opuestos aparentemente, nos iba a llevar precisamente a generar sinergias que nos hicieran ser una organización cada vez más flexible y comprometida con las personas. Y así, pues, fuimos poniendo en marcha otros temas como el servicio de orientación, por ejemplo, en centros educativos, cuando vimos que había un gap ahí de las personas que terminaban en educación inclusiva y no estaban preparadas para acceder al mercado laboral, pues había que hacer un acompañamiento. O, en 2006, la vivienda con apoyo, que en realidad es vivienda independiente o proyectos de vida independiente. Hoy por hoy, por ejemplo, la Administración nos ha comprado ese modelo de vivienda independiente y es el que se promulga para toda Mallorca, ¿no? Entonces, también luego hablaremos, no sé si de colaboración o de entorno, esta tarde también se hablará de entorno, pero es fundamental pensar que nosotros nos debemos a la sociedad y en la sociedad hay muchas personas y organizaciones con las que colaborar, entre ellas la Administración, claro.
como veis, después de 60 años, MEN sigue reinventándose, sigue creciendo. Se dice pronto, pero habéis pasado de 30 personas atendidas en el año 1985 a más de 1.700 personas atendidas actualmente. ¿Cómo habéis conseguido adaptaros con agilidad a los cambios y seguir creciendo? Bueno, por un lado, yo creo que las organizaciones hemos pasado por una etapa desde ese nacimiento vocacional hacia la profesionalización, una vez que se empiezan a poner en marcha los servicios, y luego vienen las herramientas que te ayudan a ordenar, que son muy necesarias, como el FQM, la ISO, ¿no? Ordenar un poco lo que hacemos, pero no es suficiente tampoco con eso. Es muy importante ser eficientes y, por tanto, dedicar el tiempo necesario a decir qué es lo importante y eso tratar de asegurarlo, de forma cada vez más ágil, más flexible, generando e inventando sinergias, ¿no? como os decíamos. Y en nuestro caso, además, por ejemplo, eso nos ha llevado a redefinir el modelo de negocio cuando pensamos en una actividad como, por ejemplo, los restaurantes. Nosotros tenemos restaurantes, ¿no? Entre otras actividades que generan empleo. Pero esos restaurantes son a la vez un centro de empleo, son a la vez un restaurante, obviamente, que tienes que hacer una buena cocina, ¿no? Si no, aquello no sobreviviría, pero son un centro de formación y además generan ocupación con sentido para las personas que no tienen empleo, no tienen posibilidades de acceder a un contrato laboral. Bien, pues ese restaurante tiene diversos ingresos. Tiene ingresos por los clientes, pero también tiene ingresos por la administración que te paga la formación y tiene ingresos por la administración de servicios sociales. Eso es lo que configura ese centro de coste, ese modelo de negocio. Entonces, nos ha ayudado también a visualizar y a tener claro que restaurantes hay muchos, pero restaurantes como los nuestros no tantos, ¿no? Y nos parece pues, que eso, además, nos ayuda a generar pues, un modelo organizativo que, de alguna forma, nos da coherencia en cuanto a la cultura, al final. Tiene que ser coherente, mejor dicho, la visión, los objetivos, la creatividad y la innovación, la agilidad, los resultados que consigamos, que además han de ser sostenibles en el tiempo, el valor público que se genere, todo eso ha de ser coherente con la cultura deseada, ¿no? Es decir, con el propósito, con la misión y con los valores. Acaba de decirnos, nos acaba de comentar un aspecto que considero muy importante, la innovación. ¿Cómo es de importante la innovación en nuestras organizaciones? ¿Es este uno de los caminos para las nuevas organizaciones, para la transformación de nuestras organizaciones? La innovación es el movimiento. La innovación realmente es el mantenernos en buena salud física. No podemos decir que una organización tiene una buena salud si no está innovando permanentemente, porque al final innovar es ser un culo inquieto, pero para ser un culo inquieto tienes que escuchar previamente dónde están los problemas a los que como organización vas a tratar de dar una respuesta y a partir de ahí generar retos y luego hay una metodología que es prototipar, ir poco a poco, obviamente, probando. De hecho, la innovación se aprende tanto del error o más del error que de los aciertos, porque con aciertos permanentes no hay aprendizaje, ¿verdad? Y luego, lo más mágico es cómo hacer que eso que pones en marcha por primera vez y que puedes soñar e imaginar que va a funcionar, vas haciendo ajustes y tal y cual, pero al final la sociedad te lo compra y aquello se hace sistémico de alguna forma, como en el ejemplo que ponía antes de cuando empezamos a hacer un nuevo modelo de apoyo en la vivienda y fuimos a presentarlo a la Administración. Para ellos era ciencia ficción, porque en la Administración había una falta grande de modelos técnicos, ¿no? Y de modelos de servicio. Entonces les vendías esto, cuando estaban pensando ellos en modelos residenciales, pues era como ciencia ficción. Y nos lo han comprado finalmente porque piensan que es lo más sostenible, lo más moderno, lo que es más digno para las personas, ¿no? ¿Qué hace de MEN una organización innovadora? ¿Cómo habéis llegado a ser expertos en innovación social? No somos expertos, ni queremos serlo. Somos inconformistas, simplemente. O sea, creemos que el inconformismo positivo es lo que nos hace estar en movimiento permanente. Muy bien, interesante. Pasando a otro tema, José Manuel, es evidente que MEN es igual a resultados y para tener buenos resultados no solo es importante tener buenas estrategias, considero que la cultura organizativa es igual o más de importante. ¿Cómo se consigue tener una cultura sólida en las organizaciones? Es lo más difícil y lo más importante, porque, de hecho,
De hecho, por mucha estrategia que tengas, si no tienes una cultura acorde con lo que quieres conseguir, que es la que te va a sostener eso en el día a día, en lo cotidiano, al final la cultura se respira en la vida real, en la vida cotidiana, ¿no? Esa coherencia con los o esos comportamientos coherentes con los valores cobran todavía más importancia cuanto mayor es la cantidad y diversidad de respuestas que está ofreciendo la organización. PRODE ha crecido mucho, con respuestas, experiencias, servicios, actividades diferentes, en diferentes lugares. A nosotros nos ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, es imposible que si no hay algo que se llama cultura, que actúe como un pegamento, que nos dé coherencia a todos en la forma de actuar, es imposible que eso salga bien. Y eso es al final lo que mantiene una organización unida. Hay ejemplos, hemos ido a ver, por ejemplo, Arduino en Holanda, que funcionan con equipos muy autónomos, pero comparten unos valores muy esenciales y tienen una estructura organizativa muy sencilla y a la vez muy poderosa, muy eficiente, ¿no? Hay otro equipo de enfermeras holandesas también muy conocido y es fácil de encontrar por Internet porque se ha hecho un caso de éxito, su modelo de trabajo en pequeños equipos autónomos muy cercanos a los problemas, sobre todo en servicios de personas hacia personas, ¿no? Porque al final la proximidad y la cercanía es todo lo contrario a la institucionalización. Y eso sí que se respira en cómo es una organización. Un ejemplo en negativo de lo más absoluto, es una organización absolutamente descentralizada que en su momento fue capaz de cargarse las Torres Gemelas de Nueva York, que se llamaba Al-Qaeda. No sé si sigue existiendo, ojalá que no, pero estaban unidos por una contracultura, por una cultura tremendamente malvada, pero estaban unidos por cultura, porque no había una organización jerárquica que sostuviera aquello, ¿no? Sino que funcionaban de forma celular. Yo creo que eso tenemos que llegar a conseguir. Y no basta con decirlo, ¿eh? Hay que ser ejemplo y hay que contagiarlo. Todos a todos, personalmente, cada uno a las personas con las que trabajamos. Muy importante eso de ser ejemplo. Lo has comentado hace un momento y también lo decían en la inauguración. Y también en la última mesa de esta jornada se va a hablar de la importancia de la alianza. Pero creo que es interesante que comentemos este tema un poco más en profundidad. En organizaciones como las nuestras, una de las alianzas más importantes son las administraciones públicas. Sabemos que por lo general cuesta llegar a ellas para conseguir adaptar la normativa o crear nuevas en pro de las personas. ¿Cómo habéis conseguido en Baleares caminar juntos? Bueno, caminar juntos, antes de caminar junto con la Administración, que también, primero tenemos que caminar juntos entre todos nosotros, como organización y como diferentes organizaciones. Ahí hablamos de tercer sector, ¿no? Tercer sector social, de las organizaciones para personas con discapacidad. Entonces, lo primero es la unión de las organizaciones por valores, lo que se llama la cohesión social de un sector. El nuestro es de los servicios a personas. Eso es fundamental, porque si eso no existe en la comunidad autónoma o en la provincia o en el lugar donde se tenga que dar esa colaboración con la Administración, eso va a fallar, porque la Administración quiere un solo interlocutor, no quiere 20.000 interlocutores, ¿no? Entonces, cuantos menos interlocutores tenga la Administración, más fácil se lo hace saber lo que es importante. Luego allí tuvimos, bueno, una cosa un poco peculiar, que fue un caballo de Troya, que fui yo, que fui ahí a desembarcar dentro de la propia Administración, la fontanería profunda, que se llaman pues, departamento jurídico, intervención y tal. Y conseguimos contagiar el modelo a los técnicos y técnicas de la Administración, a los profesionales de allí. Se creyeron lo que era nuestro modelo social de ver las cosas en servicios sociales y entonces lo hicieron suyo y eso es muy importante porque ningún equipo, hasta que no hace suyo un camino y una forma de caminar, hasta que no lo siente como propio, no tiene éxito. Y ahí es verdad que hasta que esa magia no se da, pues la Administración va por un lado, tú vas por otro como organización y se produce una desconexión que se llama desconfianza. ¿Y la desconfianza qué genera? Burocracia. Pues eso es un poco lo que hay que romper. ¿Cómo se rompe? Con cercanía, no puede ser de otra forma, ¿no? Y, por supuesto, hay que ser exigentes
pero hay que colaborar también y también hay que, además de dar confianza, hay que reconocer lo que hace bien la administración. No es suficiente con ser exigentes, ¿no? Y yo creo que es un poco eso lo fundamental, ¿no? Muy bien. Además, perdona, te encuentras en la administración una realidad que también te encuentras en otras organizaciones, que es la gran distancia, parece que mundos diferentes, de lo político con lo técnico. Y uno de los primeros trabajos que hicimos allí al llegar fue precisamente unir eso, lo político con lo técnico. Yo entraba como político, aunque no estoy en ningún partido político, y lo que fue trabajar con los técnicos. Qué bien. Por último, José Manuel, y como colofón a esta mesa, quería hacerte una última pregunta. ¿Cómo ves la discapacidad y las organizaciones en el futuro? Bueno, a ver, yo soy bastante soñador, ¿no? Entonces, yo me imagino, y para mí, de hecho, la palabra discapacidad, a mí, cuando estaba en la administración de servicios sociales, a mí me llevaba a pensar que discapacidad es lo que una persona se pierde por el hecho de tener una discapacidad. Entonces, yo en el futuro me imagino un futuro en donde nadie se pierda nada por el hecho de tener una discapacidad y entonces ya dejaremos de hablar de discapacidad, ¿no? Pero para mí es importante seguir hablando de discapacidad mientras esto suceda, ¿no? Entonces, hemos de conseguir y hemos de trabajar para la eliminación de barreras. No solo hablamos de derechos, ¿no? Solo parece que es muy importante todo el tema de derechos, pero que queremos, y vuelvo al principio, que cualquiera tenga las mismas oportunidades de tener una buena vida. Entonces, hemos de eliminar barreras para ese buen vivir y hemos de hacerlo con la sociedad porque es la sociedad al final quien lo tiene que hacer. Y eso pasa por una mirada, un cambio de mirada, de dejar de mirar el colectivo, de dejar de mirar, como decíais antes, la etiqueta o la forma de pensar en colectivo y mirar a cada persona. Y cada persona es igual de importante por algo a lo que llamamos dignidad. Entonces, ese valor de la dignidad y reconocer eso es lo que creemos que tiene que cambiar en la sociedad. Desde organizaciones como las nuestras, que una vez que están unidas por valores, son flexibles, ágiles y transparentes, tienen que tratar de trascender. Eso es a lo que nosotros lo llamamos valor público. Es decir, no basta con hacer las cosas bien, ya no basta con hacer buenos servicios, sino que tenemos que ir más allá y decir, ¿y cómo ayudamos a mejorar las normativas? ¿Y cómo ayudamos a que la sociedad deje de ver un ellos y un nosotros en un barrio, por ejemplo? Y de alguna forma eso que llamamos diversidad se produzca en la realidad. Pues a lo mejor tenemos que dejar de llamar a un centro de día y hemos de pasar a llamarlo club social para el barrio. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hemos hecho en alguno de los barrios de Palma. Y al final, ¿a qué nos puede llevar a las organizaciones? A ser agentes o a ser agencias para el desarrollo comunitario. Lo que nosotros queremos cuando hablamos de trascender o de valor público es generar o poner nuestro granito de arena para hacer mejores sociedades entre todos. Y una mejor sociedad entre todos se hace desde la propia comunidad. Y finalmente, respecto a la administración, yo creo que la administración tiene que ser cada vez menos intervencionista y más observatorio y vigilante de que eso que venimos a llamar bien común sea real. Por tanto, tiene que llegar a funcionar como una especie de oficina de defensa del bien común, como si fuera un defensor del ciudadano, pero en relación a la diversidad de las personas en una misma sociedad. Pues ese es mi sueño, ya veremos. No creo que lo veamos, pero también Ojalá. pienso que si dentro de 50 años las personas que estén viviendo se acordarán de nosotros, para bien o para mal. En algunas cosas seguro que para mal, y en estas espero que un poco para mejor, ¿no? Entonces Esperemos dejemos que un sea buen más para legado. bien. Sí. Muy bien, pues José Manuel, concluimos esta mesa. Muchísimas gracias. Como siempre, pues, un placer escucharte. Como sabes, para Fundación ProDemen es una inspiración y un espejo en el que nos reflejamos constantemente. Gracias por estar y acompañando durante todo este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.